Bien, buenas noches nuevamente, jóvenes. Vamos a respetar el tiempo de ustedes, ¿verdad? Ya son las 8:05 y siempre trato de iniciar puntual con la hora pautada. Entonces, nada, jóvenes, darles las bienvenidas y las gracias por la asistencia. La semana pasada, por situaciones de la tormenta, se nos complicó el encuentro, pero más sin embargo, dejamos las asignaciones en la plataforma. Es decir, que seguimos, ¿verdad?, cumpliendo con nuestro programa. En nuestro primer encuentro, cuando dimos apertura a lo que es el módulo uno, vimos algunos conceptos relacionados a la contabilidad de costos, sistema de la contabilidad de costos, los objetivos, características, la clasificación de los costos. Vimos algunos ejemplos de lo que son materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta. Vimos el concepto de materia prima, la que eso ahí quedó bastante claro. Hoy, más que ver una presentación con ustedes, quiero explicar la unidad 2. A pesar de que tengamos ya en esta semana la unidad 3, quiero explicar la unidad 2 relacionada a los métodos de evaluación de inventario. Dígase método PEPS y método WEBS, porque estuve verificando algunas actividades y vi que había un poco de confusiones. Entonces quiero ver ese punto con ustedes para ver cuáles son las dudas o inquietudes que tienen, ya que yo les remití, envié un video explicando la misma, pero quiero verla con ustedes el día de hoy y explicar lo que tenemos en la unidad 3. Me dejan saber si se visualiza la plataforma. Jóvenes, ¿se visualiza la plataforma? Ok, ya vi. Sí, se ve mal. De acuerdo, gracias, Oscar. Entonces, en el módulo 2, en la unidad 2, perdón, tenemos dos actividades. Eh, Supongo que todos leímos la guía y vimos el video que se envió al grupo. Entonces, yo quisiera saber ahora que alguien me diga cuál es la diferencia entre el método PEPS y el método WEBS. En base a los métodos de evaluación de inventario. ¿Qué me puede decir? No me tiene que levantar la mano, me lo puede decir. Yo, maestra, Adelante, estimada Heidi. buenas noches para todos. Buenas La noches. diferencia es que hay un método que es primeras en entrar y primeras en salir, que son las mercancías que entran primero en el inventario y son las primeras que salen. Ujú. Y hay otro método que es últimas en entrar y primeras en salir. Es correcto lo que dijo nuestra compañera Heidi. En el método PEPS, como su nombre lo indica, primeras en entrar, primeras en salir. Las mercancías que entran primero son las primeras que salen. Y en el método WEBS, las últimas en entrar son las primeras que salen. Entonces, si yo me dedico a la venta de jugos de cartón, por así decirlo, que tienen una fecha de expiración, ¿cuál método ustedes utilizarían en ese caso? Si usted se dedica a la venta de jugos porque tienen fecha de expiración. El método PEPS. Correcto, Oscar, muy bien. Porque si utilizamos el web, obviamente, ¿verdad?, los primeros jugos que entran se van a vencer, ¿verdad, Oscar? Entonces tendríamos ahí una pérdida Exactamente. significativa. Muchas gracias, Oscar. Entonces, equipo, eh, aquí tengo en pantalla lo que es el método PEPS, la actividad que ustedes tienen en plataforma. Primeras en entrar, primeras en salir. En el tarjetero hay una serie de datos que hay que completar arriba. Si usted la subió y no completó estos datos, le recomiendo que lo complete. Y estos datos se completan, pues, de los datos que tenemos acá, ¿cierto? Estas son cada una de las informaciones o transacciones que se dieron para nosotros completar este tarjetero. Bien, ya vimos el concepto del método PEPS y método WEBS. Vamos a explicar ahora esta actividad. La actividad le voy a dar prórroga hasta la fecha de cierre de módulo, que es el 5 de noviembre. Voy a habilitar unidad uno y 2. No acostumbro a esto. Ya cuando yo cierro una unidad, no doy apertura. Pero como la semana pasada, vuelvo y repito, por la situación de la tormenta se complicó un poco, yo voy a habilitarles la unidad uno y unidad 2 hasta el día 5 de noviembre. Ahora bien, pasado del día 5 de noviembre no recibo actividades. Entonces, es bueno aclarar ese punto. Pasado del 5 de noviembre no recibo ninguna
actividad. Es decir, que ustedes van a tener hasta el miércoles para completar su módulo uno completo. Bien, entonces, equipo. Aquí tenemos las transacciones. La primera transacción fue el día 2 de enero del 2021, ¿verdad? Perdón. Descripción. La primera transacción es el inventario inicial, vamos a decirlo así. Como es el inventario inicial y me dice que es 50 unidades, ¿ustedes lo que harían en el inventario inicial en una entrada o en una salida? ¿O en existencia? Vamos a En ver. existencia. Existencia, ¿verdad? Muy bien. Son 50 unidades, ¿cierto? A un costo de 5 pesos, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Aquí lo que se hace es calcular en el balance. Balance es igual a la existencia que tengo por el costo unitario. Y obviamente ese balance va a ir variando dependiendo de la existencia que tenga. Si sale o si entra alguna mercancía. Entonces, para el caso 2 ya este caso lo tenemos completo. Vamos a ponerle un colorcito por acá. El caso 2 es una compra de mercancía, 4 de enero del 2021. ¿Cómo es una compra? ¿Es una entrada o una salida? Entrada. Ok. 100 unidades a un costo de 6. Entonces entraron 100 unidades a un costo de 6. Si ustedes se fijan en la existencia, yo tenía 50. ¿Cuántas entraron ahora? 100, ¿verdad? 100. 100 más 50 son 150, que es la existencia que tengo actualmente. En el balance tenía 250, pero como entraron 100 unidades de 6, que es igual a 600, si yo sumo 600 más las 250 que tenía en el balance, actualmente tengo 850. ¿Hasta aquí estamos claros? Bien, hasta aquí vamos Sí, bien. maestra. Bien. Ok, tenemos ya el segundo caso. Eh, Tercer caso, igual una compra de mercancía. El mismo proceso, 150 a un costo de 7. Como es una compra, 150 a un costo de 7. La existencia subió a 300 porque tenía 150 y ingresaron 150. Ok, vamos a llevarlo hasta la primera venta de mercancía, este ejercicio, para que ustedes puedan comprender. 50 a un costo de 8. Ok, en el caso de las ventas, si ustedes se fijan, no hay un costo unitario. ¿Por qué no hay un costo unitario? Como en las compras, ¿qué me puede decir? Porque se va a determinar el costo de la venta de mercancías se va a determinar de las compras que se realizaron. Es correcto, porque ¿verdad? Vamos a utilizar el método PES. Usted debe de tomar en consideración la primera compra que ingresó. Entonces, venta de mercancía, me dice que son 250. Vamos a analizar aquí ahora. ¿Cuáles son las primeras unidades que yo tengo? Las Según 50. las Existencia. 50. La asistencia, que son 50, ¿verdad? Es decir, que fueron las primeras que ingresaron, ¿cierto? Pero yo debo de sacar 250 que se vendieron. Entonces, ¿qué yo debo de hacer en este caso? Estas son las primeras 50 que yo tengo, que fueron las primeras que ingresaron, son las primeras que yo tengo que darle salida, porque estamos utilizando el método PEP, ¿cierto? Entonces le doy la salida correspondiente. ¿Cuál sería el costo entonces de esas 50? 5. Eso es correcto. Serían 5. Miren cómo de 2.300 rebaja los 250, ¿verdad? 50 por 5 son 250, el nuevo saldo es 2050. En las existencias tenía 350 menos 50, 300. Pero ¿qué falta? ¿Qué pasa? Yo debo darle salida a 250 y ¿cuántas yo le di salida? ¿Cuántas me quedan pendientes por darle salida entonces? 200. 200. Entonces, ¿de dónde debo de sacar? ¿Cuáles son las próximas que debo de sacar? La 150. 50. Ajá. Las 150 son existencias, recuerden. La 100, Las maestra. 100, maestro, del día 4. Exactamente, exactamente. Miren, aquí está 100. Recuerden que esto aquí es entrada, esto es existencia y se va calculando dependiendo de su entrada o salida. De aquí yo no debo de sacar nada ni ingresar nada, simplemente desde acá o desde acá. Bien, entonces saco las otras 100 porque es el método PEPS. Primeras en entrar, primeras en salir. Como ya estas fueron las primeras y salieron, pues debo de continuar con las otras que ingresaron. Entonces, sí, en verdad, un costo de 6, mírenlo acá, el mismo caso.
Miren cómo se va haciendo el cálculo en el balance. La existencia actual es 200. Entonces, ¿cuántas me quedan pendientes? Si la venta fueron Bien. 250, 100. 100. Entonces, ¿de dónde debo de sacar esas 100? De los De 150. la 150. Muy bien. Entonces, saco estas 100 a un costo de 7. Y ese es el proceso del método PEPS. Tomando en consideración que de estas 150, ¿cuántas sacamos? 100. 100. 100. Entonces, ¿me 100, quedan cuántas? Yo lo que hago es, para 50. llevar mi nota acá, coloco siempre lo que me resta por este ladito para tomar en consideración y saber cuánto me queda. Ya usted sabe que usted va a seguir haciendo su proceso normal de compra aquí, ¿verdad? Igual. Y al momento de usted darle salida a esta venta de esta 300, usted sabe que como es el método PEPS, la primera que usted debe sacar son cuáles, estas 50 que le quedan, ¿cierto? Y continuar el proceso. Luego estas 50 y luego entonces sacar las compras que siguen desde arriba hacia abajo, porque son las primeras en entrar, que son las primeras que deben de salir. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes con relación al método PEPS. Todo Vamos claro, entendiendo. maestro. Ahora todo más claro, sí, maestro. Excelente, excelente. Entonces, bueno, vámonos a plataforma nuevamente para ver entonces ahora el método WEPS y el promedio ponderado. Como les dije, pueden, en este caso, no voy a corregir la unidad 2, la unidad uno sí, la voy a corregir de hoy a mañana, pero la 2 la voy a dar en la exoneración por si tienen algún error, corregir cualquier cosa que tengan. La del uno voy a ir corrigiendo, pero va a estar habilitada igual hasta el día 5 de noviembre, pues si alguien tiene pendiente subir esa actividad, pues que la suba. Entonces nos vamos ahora con la segunda actividad, que aquí tenemos método WEPS y promedio ponderado. Vamos a aperturar. Ok. Me dejan saber si visualizan el archivo de Excel. ¿Se Sí, visualiza? Sí, Sí, gracias. maestro. sí, se ve, maestro. Gracias. Entonces, las transacciones, recuerden que debemos de completar el tarjetero, la parte de acá arriba, ¿verdad? En ambos métodos. Vamos a utilizar primero el método WEPS. Últimas en entrar, primeras en salir. Bien. Entonces, transacciones. Día 2 de enero de 2021. Inventario inicial, ¿verdad? 50 en existencia. A un costo de De 5. 5. Bien. Tenemos acá, vamos a hacerlo de esta forma para estar un poco más rápido. Eh, Entradas, ¿verdad? Porque son compras y estos son los costos de cada una de esas compras. En este caso lo hacemos así porque son compras y no hay una variación, ¿verdad? Ok, déjame para que no pierda el formato. Ahora bien, aquí viene la diferencia entre lo que hicimos ahorita con el PEPS. Ahora vamos a hacer el WEPS. Vamos a ver cuál es la diferencia ahora. Ok. Anteriormente trabajamos el método PEPS, que las primeras en entrar son las primeras en salir. En el WEPS, las últimas en entrar son las primeras en salir. Y yo debo darle salida a 250 unidades. ¿A cuál unidad debo darle salida primero? Las 50 Las 50 que compradas. se compraron el día 9. Las 50 que compraron el día. Excelente. Que es a un costo de 8. Muy bien, creo que vamos entendiendo. Entonces, ahora, ¿cuál le voy a darle salida para completar la 250? 150. 150. Muy bien, vamos a ir marcándola. 150. ¿Ven la diferencia? Como ahorita comenzamos de aquí arriba y luego fuimos con la 100, ahora es de aquí abajo y luego con las 150. Bien. Entonces ya por último, para completar las 250, saco 50, ¿verdad? De estas 100 que están acá. A un costo de 6. Y de estas 100, yo llevo siempre mi nota por acá para saber cuánto me queda. Entonces el mismo proceso, acá igual. Mi compra, ¿verdad? Luego la coloco y para darle entonces esa ley está 300. Ustedes saben que la primera que deben de sacar son las 100 que entraron de último y luego ir con las 200. Bien, creo que eso está bastante claro. Ok, entonces vámonos con el promedio ponderado. Vamos a hacer lo siguiente.
porque es el mismo dato. ¿Cuál es la diferencia acá con el promedio ponderado? Como su nombre lo indica, es un promedio del histórico que tenemos en el inventario. Para el caso del promedio ponderado, la venta de mercancía, que son 250, en el promedio ponderado, me colaboran con el micrófono, por favor. En el promedio ponderado, sí procedemos a darle salida a todas las unidades, siempre y cuando tengamos disponible la existencia, obviamente. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Yo voy a sacar las 250 unidades en la venta de mercancía, pero la diferencia es en el costo unitario. Entonces, ¿cómo yo sé el promedio del costo unitario de esta venta de mercancía? Bueno, yo tengo un histórico, ¿verdad? ¿Alguien sabe aquí lo que es un promedio, el concepto de promedio? Para ustedes, ¿qué es un promedio con sus palabras? ¿Qué es un promedio? ¿Quién sabe qué es un promedio? No es una Aquí, cantidad exacta, sino, vamos a suponer, entre el medio de lo que ha, o un histórico de lo que ha pasado. Caliente, como decimos, ¿verdad? Los dominicanos. Está muy caliente, como dicen. ¿Quién más, aparte de Heidi? No es que está mal lo que dice, lo que dijo Heidi, pues yo quiero algo más exacto. ¿Quién más? un Como término tenemos, medio entre los costos de las salidas que están haciendo. Ok. En pocas palabras, el promedio es cuando sumamos un total y lo dividimos entre el total de las cantidades. ¿Me doy a entender? Si hay seis casos, diferentes números, lo sumo todo, pero como son seis, el total lo divido entre esos seis. Ese es el promedio. Bien, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo tengo aquí un balance y tengo una existencia. Entonces, ¿cómo yo determino el promedio de esta venta de mercancía? Yo divido el balance actual que tengo en base a ese histórico, ¿verdad? Distintos costos unitarios, distintas entradas y salidas. ¿Entre qué? Entre la existencia que tengo actualmente. Y yo voy a saber el promedio ahí, balance entre total existencia. Y mi costo unitario va a ser este. Esa es la diferencia entre el promedio ponderado y los demás métodos. Hasta el momento, preguntas, inquietudes. Heidi, Elizabeth, Ariadne, John, No, Marieli. maestro. Lo que puedo entender es que para poder determinar el costo unitario en el método ponderado, Ujú. hay que dividir el balance actual entre la existencia de mercancía. Exactamente. Creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Bien. Entonces, equipo, vamos a ir a la unidad 3. Como les mencioné hace un momentito, lo que vamos a hacer es explicar las actividades que ustedes tienen, porque me interesa que avancen en esa parte. Como les dije la semana pasada cuando asigné la actividad, en, la guía se coloca en la plataforma para que ustedes la lean. Deben de leer sus guías, que son bastante importantes para ustedes también entender los procesos, los conceptos que les van a ayudar bastante. En el método, en el módulo que viene, que es contabilidad de costos, ya ahí se va a ir poniendo un poquito más interesante el curso. Y ya en el último módulo, que es elaboración de presupuesto, mucho más interesante todavía. Si hay alguien aquí que trabaja en el área de presupuesto, saber por qué, ¿verdad? Decimos que es mucho más interesante todavía, que vamos a aprender a realizar todo tipo de presupuesto y un presupuesto consolidado, presupuesto maestro. Entonces, equipo, unidad 3 que trata sobre algunos de los estados financieros, estado de costo de venta. Otro punto, en la unidad 3 ya ustedes tienen la evaluación del módulo, que tiene un valor de 25 puntos. Como ustedes tienen hasta ahí para entregar, hoy tempranito fue que apertura la actividad. Realmente yo apertura la actividad todos los lunes, pero como ustedes ¿verdad? Hay algo especial que tenemos clase los viernes, por eso les doy prórroga para las entregas. Tenemos aquí la evaluación, no se olvide completar, que vale 25 puntos. Entonces tenemos una actividad y tenemos la planilla para elaborar dicha actividad. Vamos a descargar ambas. Ok. Si nos vamos a la actividad, dice aquí, la empresa contadora con habilidad
compra para elaboración de sus productos. Es una compra que realiza, compra de materia prima, se realizaron devoluciones, la existencia del principio del periodo. Todo esto fue lo que se compró para la elaboración de sus productos. Esto básicamente es el costo de producción, ¿verdad? Que el costo de producción es la sumatoria de todos los costos asociados a la elaboración de un producto. O sea, un concepto es algo que hemos visto ya, ¿verdad? Materiales directos, materiales indirectos, costos indirectos de fabricación, costos indirectos, materia prima, etcétera. Entonces se requiere estado de costo de producción, ustedes lo tienen en la guía, todos esos conceptos, estado de costo de venta, estado de resultados, que es un estado financiero muy, ¿verdad?, mencionado, los contadores de acá, que aquí en este estado es que verificamos, ¿verdad?, su ganancia o pérdida en el negocio, por decirlo claro. Y en este estado las cuentas que se consideran acá son las cuentas de resultado o las cuentas nominales, como decimos, o como son, vamos a decirlo así. Costo unitario. Vimos también cómo se calcula el costo unitario, que es el costo de producción entre el total de las unidades producidas, ¿cierto? Eso fue un tema que vimos en la primera clase, cuando tuvimos nuestro encuentro, que vimos la presentación. Entonces, tengo aquí la planilla que está debajo, una planilla bastante manejable, por así decirlo. Ustedes ven que tiene las rayitas porque tiene su fórmula, por lo que no se debe de tocar. Es una planilla bastante sencilla. Yo lo que quiero que ustedes aprendan y vean cuál es el proceso. Iniciando que estábamos, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes vean el proceso de cómo se calcula. Ahora bien, debemos de tomar en consideración lo siguiente. Si usted no hace el primer caso bien, que es el estado de costo de producción, va a tener la actividad completa mala, porque depende de este cálculo que usted realice los otros cálculos de manera correcta. Me explico. Si a usted le da un monto erróneo el costo de producción, en el costo de venta, cuando usted coloque su costo de producción, ya va a estar mal porque no tiene un costo de producción real. Y si el costo de venta le sale mal, no va a tener un estado de resultado correcto porque también debe de colocar el costo de venta acá. ¿Estamos claros acá? Repito, si usted no elabora el primer caso de manera correcta, lo demás estaría mal. Ahora bien, yo voy a ver con ustedes este caso. Vamos a colocar en dos pantallas. Oscar, dígame que tiene la manito levantada. Señor Oscar. Es para hacer una pregunta, maestro. Ajá. ¿Esta clase queda grabada y usted la sube al grupo o a la plataforma? Siempre, siempre, claro. Incluso la que tuvimos la primera semana se subió, tanto en la plataforma como en el grupo, sí. Si tú te fijas en la descripción del grupo, Oscar, yo siempre coloco el link. Si tú entras ahora al grupo, vas a ver el link de grabación de la primera clase. Pero todas son grabadas, todas yo la grabo. Ok, gracias, gracias, maestro. Disculpe que estoy un poquito aéreo, como dicen por ahí, No, pero por la tranquilo. situación que le expliqué No, ayer. no, yo te entendí, por eso te respondí Ya, que no había sí. ningún tema. Somos seres humanos, ¿verdad? Y debemos también de tener un poco de empatía con los demás. Gracias. Bien, a su orden, a su orden. Entonces vamos. Ok. Me dice si se visualiza la pantalla completa, o sea, las dos, tanto el documento de Word como de Excel. Sí, maestro. Ok, gracias. Entonces, para el estado de costo de producción, dice aquí, inventario inicial de materia prima. Según lo que ustedes ven de este lado, ¿cuál es el monto que ustedes consideran que es el inventario inicial de materia prima en base a lo que ustedes ven acá? Inventario inicial de materia prima. ¿Cuál sería el monto que yo debo colocar en inventario inicial de materia prima? Dice, maestro, la existencia al principio del periodo de materia prima es de 4 millones. Eso es correcto. Excelente, estimada. Heidi es muy activa. Eso es bueno. Son 4 millones, perdón, que me faltó un cero por acá. Entonces, más compra de materia prima. ¿Cuál sería la compra de la materia prima? Los 45 millones que dice arriba, que son 45. materia prima, Excelente, excelente. 45 millones. Pero para yo tener el valor de la compra neta, hay una deducción en compra que debo de tomar en consideración, o sea, rebajar. ¿Cuáles son esas deducciones en compra? Bueno, cuando hay un descuento, cuando hay una devolución, eso se toma en cuenta. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Dice aquí que esa compra de materia prima de 45 millones obtuvo un descuento de un 1%. ¿Cuál sería el 1% de 45 millones? ¿Qué me dice? 835 millones. 450. Eso es correcto.
Entonces, a esos 450.000 en deducciones en compra, yo debo de sumarle también ¿el qué? Esta devolución, porque es parte de la deducción en compra, ¿cierto? Entonces, si yo sumo esos 200.000, voy a tener un total de 650.000 en deducción en compra, mi disponible para la producción. Mi compra neta fue la compra que se hizo menos la deducción, ¿cierto? O sea, la compra que se realizó. Pero mi disponible para la producción es lo que yo tenía en inventario inicial más la compra que se realizó. Bien, ya entonces, menos inventario final de materia prima, ¿cuál sería el monto que colocaríamos acá en inventario inicial, inventario final de materia prima? ¿Quién me dice? Permiso, maestro. Disculpe, Sí, me perdí, ok, vamos a explicar de nuevo. Estamos por para favor. eso, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Dijimos inventario inicial de materia prima, los 4 millones que tenemos acá. La existencia al principio del periodo de materia prima fueron de 4 millones. Vamos a poner este color mejor para ir diferenciando, ¿verdad? Más la compra de materia prima, Ariadne, la compra de materia prima serían estos 45 millones, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta aquí, Ariadne? Sí, estamos claros hasta ahí. Bien, entonces menos deducciones en compra. ¿Qué deducciones hubieron o se realizaron al momento de realizar esta compra de materia prima? Bueno, aquí me dice que hubo un descuento de un 1%, ¿cierto? Eso es lo primero. Esa fue la primera deducción. Entonces, si yo multiplico los 45 millones por un 1%, me va a dar 450.000, ¿verdad? 450.000. Pero hubo otra deducción también, que fue esta devolución. Los 200. Bien. Exactamente. Si yo sumo a los 450.000, esos 200.000, me va a dar un total de 650.000. ¿Cierto? Entonces, mi compra neta, ¿cuál es realmente? La compra menos la devolución. ¿Cierto? Compra menos devolución. Pero mi disponible para la producción es mi compra más el inventario inicial. Eso es lo que yo tengo disponible realmente. Hasta aquí estamos claros, Ariane. Compra Sí, neta maestro, sí. más exactamente. Entonces, continuar con mi proceso. Menos inventario final de materia prima. ¿Cuál sería el inventario final de materia prima acá? ¿Qué me dice? 3.500.000. Eso es correcto, 3.500.000. Entonces lo coloco acá. Ustedes, es como les dije hace un momento, yo lo que quiero es que ustedes vean el proceso, pero ese estado de costo de producción está básicamente elaborado. Aquí se le dice cuándo es más, cuándo es menos, tiene la fórmula, el sentido común, simplemente saber interpretar aquí qué corresponde a cada cosa. Le puedo decir que el costo de producción al final, le voy a decir el monto que le debe de dar, pero sabe que a veces hay personas que somos demasiado inteligentes o creemos que somos demasiado inteligentes. El que ponga el monto directo acá tiene cero en la actividad. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Hacemos este proceso mal. Pero como el maestro no revisa, vamos a poner el monto que él dijo acá. El que haga eso tiene cero en la actividad completa. Oye, me voy a dar cuenta, obviamente, si usted no está haciendo el proceso bien. Aquí debe darle a usted un total de 49.650.000. Entonces, para yo determinar el costo unitario, si yo tengo el costo de producción, ¿cómo lo determino? Si aquí me dice que las unidades producidas fueron un 1% del monto total de las ventas, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago ese cálculo? Supongamos que usted tiene 49.650.000 acá. Y usted debe de calcular la unidad producida y el costo unitario. ¿Quién me dice cómo se hace ese cálculo? Ya yo tengo aquí me dije que las unidades producidas fueron el 1% del monto total de las ventas. Ya ustedes tienen los números ahí. ¿Quién me dice? Multiplicar, maestros, ¿Ah? el costo incurrido por el 1%. El costo incurrido no, el monto total de las ventas. ¿Cuánto fueron las ventas según lo que yo tengo acá? Miren acá, las ventas totales del periodo fueron ¿cuánto? 800 millones. 80 80. millones, perdón. Te va a calcular eso por el 1% y lo va a colocar acá. Y para yo obtener el costo unitario, entonces, ¿qué hago? Si ya tengo el costo de producción y las unidades producidas. Dividir el costo de producción entre las unidades producidas. Eso es correcto. Y ya entonces ahí usted va a tener su costo unitario.
va a continuar con sus actividades. Usted sabe que tiene su costo de producción ahí. Y ese es el monto que debe colocar. Inventario inicial de producto terminado, ya ustedes lo tienen acá. Todo está acá, simplemente leer. Sabemos que acá son los 5 millones. Y ya por el estado de resultado, ya usted sabe que tiene ahí el que colocar el monto de las ventas, que ustedes lo acabamos de ver, los 80 millones, ¿verdad? Menos el costo de venta que le di acá. Y así sucesivamente. Hasta acá, dudas o inquietudes. ¿Todo claro? Todo claro, Por, maestro. a- por ahora todo claro. Ok, dicen Heidi y Oscar que todo claro. Mayelin, John, Mariel, Elizabeth, Ariane, Anjomar. Todo Buenas claro, noches, distinguido Todo Sí, claro. maestro. profesor. Está Todo todo claro. claro. Excelente, excelente. No, excelente. Entonces, si no hay dudas o inquietudes, equipo, espero que tanto la unidad 2 como la 3 que explicamos hoy ha quedado clara respecto a las guías. Por favor, leerla. Voy a tratar de subir el video de manera inmediata para mandarlo al grupo. Y sabemos que tenemos hasta el día 5 para completar este módulo. Ya que el próximo de contabilidad de costo, como le dije, viene, ¿verdad? Un poquito más complicado. Ahí sí vamos a tenerlo en cuenta como el primer día, la socialización, etcétera. Entonces, cualquier duda o inquietud me pueden escribir bien. Aprovechen las personas que no han entregado para que por favor se pongan al día, porque pasado el día 5 no puedo recibir más actividades. Bien, entonces nada, nos vemos por aquí el próximo viernes. Feliz noche y muchas bendiciones. Buenas Gracias, noches. maestro. Igual. Gracias, maestro. Buenas noches para todos. Que Dios les bendiga.